Bien, bueno, enterarse que un hijo o una hija tiene dislexia puede generar un montón de inquietudes, incluso muchas preguntas de si mi hijo va a poder el día de mañana adquirir la lectoescritura, que es fundamental, aprender a leer y aprender a escribir. Por eso hoy la recibimos a Rufina Pierson, que es psicopedagoga, investigadora de la UCA y directora de YEL Aprendizaje. Rufina, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Contanos bien, ¿qué es la dislexia? La dislexia es una dificultad específica del aprendizaje para aprender a leer y para leer fluido, ¿sí? Las personas que tienen dislexia tienen inteligencia normal, pero tienen dificultad para algo que parece tan simple que es aprender a leer. Y por esa dificultad a veces se atrasan en su aprendizaje, en la comprensión lectora, en un montón de cosas que para los demás es algo tan simple, ¿sí? A veces puede parecer que hay desgano, pero es una cuestión neurológica, es una cuestión genética. ¿Por dónde viene la dificultad? La dislexia es de base neurobiológica. ¿Qué quiere decir esto? Que es genética, ¿sí? Entonces uno nace con esa condición diferente que aprende distinto que los demás a leer. ¿Por qué? Porque acá hay algo muy interesante, y es que nuestro cerebro está preparado para aprender a hablar, pero no para aprender a leer y escribir. Y nuestro cerebro, que es tan brillante, se adapta, ¿sí?, frente a lo que es la lectoescritura y se recompone, se recicla. O sea, nuestro cerebro cambia a la hora de aprender a leer. Y en las personas que tienen dislexia, el cerebro cambia distinto. Pero hablando de cerebro, la lectura, adquirir la lectura, ¿no ayuda a un proceso de desarrollo del cerebro? Totalmente. Nosotros cuando aprendemos a leer y escribir desarrollamos más el cerebro. Las maestras de primer grado están pero enfrente de algo maravilloso que ocurre en el cerebro, y es que se empiezan a especializar las neuronas para aprender a leer. La neuroplasticidad. Totalmente, ¿sí? Tenemos un cerebro que es increíble. ¿Y qué pasa si no se estimula a temprana edad? Si esto se lo deja pasar. Bien, pasan dos cosas. Primero, que todos los chicos necesitan que alguien les enseñe a cómo se lee, aprender a leer y aprender a escribir. Necesitamos que la enseñanza tenga ese método, condimento, exactamente, que se enseñe a leer y escribir. Y los que tienen dislexia es importante que se detecten de manera temprana, porque sabemos que si les enseñamos a este cerebro, digamos que el cerebro que aprende a aprender a leer de la manera correcta, las dificultades que va a presentar no van a ser tan severas y va a poder entonces acceder a todo ese mundo cultural y a todas las herramientas que te da saber leer y saber escribir. Ahí va, pero como venías diciendo que era genético, la causa genética, entonces tanto papá o algún familiar cercano lo podrían llegar a tener en la familia. Totalmente. Cada hijo tiene el 50% de chance, si tiene un papá con dislexia, de presentar esa dificultad. ¿Qué pasa? Anteriormente no se usaba hacer diagnósticos o detectar tanto, entonces los papás de hoy se están enterando muchas veces que tienen ellos dislexia porque reciben el diagnóstico de su hijo. Entonces no tengan miedo. Pero ahí, Rufina, me viene lo psicológico, porque un fracaso para los padres podría presentarse también en un, bueno, no pasa nada con un hijo, lo dejamos pasar, para que no vivencien la misma sensación de fracaso que vivenciaron ellos. Sí, igualmente a veces ocurre lo contrario. Cuando ven en el hijo el sufrimiento y recuerdan todo ese sufrimiento que pasaron en la escolaridad, que a veces no solamente es aprender a leer, sino el bullying de que no lees como hay que leer, ¿no? Empieza como la dificultad específica, que es tan específica en la lectura, pero en realidad afecta a la autoestima, a veces las relaciones sociales, ¿sí? Y después afecta obviamente la eficacia académica. Pero entonces cuando los papás se enfrentan a un niño que está teniendo dificultad, empiezan a como a despertar toda esa memoria de cuando ellos fueron al colegio. Y es importante que tomen conciencia porque entonces lo pueden comprender mejor, ¿no? Claro. Sería la psicología inversa que se le dice que juega. Sí. No la identificación directa, sino que hacen todo lo posible para que esos hijos puedan aprender. Y pueden aprender el día de mañana si tienen realmente... No sé cómo estará la escuela. ¿La escuela está adaptada como para brindar un método pedagógico Bueno, de dijiste algo lectoescritura? súper interesante. Hace 4 años se aprobó la Ley Nacional de las Dificultades Específicas del Aprendizaje, movido sobre todo por visibilizar la dislexia, que es la Ley 27.306. Totalmente, exactamente, estás muy bien informada. En esta ley se propone
que los colegios enseñen a los docentes cómo tratar, cómo adaptar las dificultades específicas del aprendizaje, ¿sí? También que las obras sociales les reconozcan el tratamiento, porque estos chicos necesitan hacer un tratamiento, pero por sobre todo necesitan el acompañamiento de la escuela, tanto de la manera de enseñar como de la manera de evaluar. Pongámoslo como más sencillo, son chicos inteligentes, que pueden aprender, que pueden demostrar lo que aprenden por la oralidad súper bien, y no a través de la lectoescritura, que es su área de mayor dificultad. Claro, es interesante que la maestra también pueda comprender esto para presentarle otros modos distintos de aprender, porque también entender que no todos los chicos aprenden de la misma manera y en los mismos tiempos. Totalmente, totalmente. Igual en estos chicos lo que pasa es que el sistema escolar generalmente, y hace años y en todas partes, está basado en actividades para leer y para escribir, ¿sí? Pero no es el único medio de acceso al aprendizaje, ¿no? Entonces, los chicos con dislexia pueden leer y pueden escribir, sí, por supuesto, pero necesitan más tiempo. De otro modo, sí. Sí. Una de las cosas que, bueno, esto es interesantísimo, que Steve Jobs tenía dislexia. Totalmente. O sea, una de las personas, el creador y el fundador de Apple, o sea, una de las personas más brillantes que uno puede imaginarse. Te rompe la cabeza ¿Cómo pensarlo? puede ser que tuvo problemas de lectura, de aprender a leer? Entonces, es más frecuente de lo que se cree, y además que uno a veces tiene como esa concepción social de que como tiene dificultad para leer o es más lento, no es inteligente, ¿sí? Y en realidad, en el caso particular que estamos hablando de la dislexia, suelen ser súper creativos, desarrollan más otras áreas del cerebro y eso hace que tengan como más recursos, ¿no? En el caso concreto de Steve Jobs, él no pudo terminar bien la universidad y bueno, como que tuvo muchos fracasos y mirá lo exitoso que fue. Pero en el caso, bueno, de él particular, pero en el caso en general de la dislexia, ¿qué pasa con la tecnología? ¿Vienen de la mano? ¿No? ¿Son chicos que ayuda o no ayuda la tecnología? La tecnología es fantástica, creo que para muchos, pero para los que tienen dificultades de acceso, para leer fluido, para escribir fluido, es espectacular. Entonces yo creo que por el otro día, como lo hablábamos un poquito... Porque tenés más variantes, porque es mejor. ¿Por qué? Porque como no pueden leer fluido, pueden poner una extensión de Google que se llama, en inglés está puesta Read Aloud, y les lee cualquier texto, ¿sí? O pueden dictar de voz a texto, ¿sí? Y poder escribir de manera más ágil. Pueden corregir la ortografía, pueden ver videos para entender los temas en lugar de leerlos, que se les hace como muy engorroso, claro, o necesitan demasiado tiempo, entonces pueden buscar otras vías, la tecnología. Otras vías y la vía que más encaja en lo que ellos necesitan, como el libro que escribiste, La dislexia, una forma diferente de leer. No es la misma forma para todo el mundo, que también tenemos ese sistema educativo que encasilla y encuadra y clasifica a todos de la misma manera. Entonces, bueno, entender, somos seres humanos que aprenden con otro ritmo, procesos distintos de asimilar la información. Totalmente. Entonces es un libro de una forma diferente de leer, que es el más finitito, el más chiquito, dedicado a quién, para quién está escrito. Ese libro es un libro que es de fácil comprensión, que da información, creo yo, de calidad acerca de qué es la dislexia, cómo hacer, qué exigir a los profesionales que tratan a tu hijo con dislexia, porque vos lo llevas al tratamiento y no sabés lo que hacen. Bueno, ahí te dice qué es lo que tenés que hacer, qué tenés que exigir en el colegio, que le adapten, que le tomen oral, que no le corrijan la ortografía, que le den los textos anticipadamente, que le den los textos con letra más grande porque eso facilita la lectura, ¿no? Está dedicado... Fundamental para los padres, entonces, para los papás, que sepan bien cómo sí, va todo el proceso y incluso para acompañar en la casa. Totalmente. En la casa es muy importante en realidad el trabajo en conjunto, ¿sí? Entonces, que los padres estén súper comunicados con el profesional, que les comunique qué está trabajando. Entonces, bueno, ¿qué hace un profesional? Le enseña a leer, le enseña estrategias de lectura y trabaja lo que está por debajo de la dificultad, que son las habilidades fonológicas, que ahí no me voy a meter, pero bueno, les enseña a deletrear, a componer palabras, pero fundamentalmente le enseña a leer, a respirar incluso. Eso, respirar en los puntos, cómo hago para leer palabras difíciles, hago golpecitos en la mesa para silabiarlo,
¿Cómo hago para leer con expresividad? Y estas técnicas que estás contando para el profesional, está en este libro escrito especialmente para profesionales, una forma diferente de aprender. Sí, porque... Es un manual directamente, el libro gordo de la dislexia. O la Biblia de la psicopedagogía. Ahí está recogido todo cómo se trabaja de manera diferente para aquellos que aprenden diferente. Y hay distintas técnicas. Claro, exactamente. Y este libro, bueno, lo armaron con todo un equipo que vos tenés de 40 psicopedagogas, o sea, tiene una especificidad muy necesaria para una profesional. Totalmente, sí, la verdad que colaboró todo el equipo GEL Aprendizaje, que son como 40 psicopedagogas ya hoy en día. En ese colaboraron 20 y lo que está reflejado ahí son más de 15 años de trabajo con evidencia, ¿no? Que nosotros lo que proponemos es hacer cosas que realmente funcionen. Exactamente, bueno, y es lo que se necesita, que los profesionales estén bien capacitados, los papás también para que puedan acompañar todo el proceso y la confianza de que esos chicos, por más que hayan tenido un diagnóstico, que no los rotulen, que no etiqueten, que estén abiertos a poder encontrar el método específico diferente, porque cada persona y cada niño y cada joven y adulto como Steve Jobs puede llegar a mucho si se confía y se cree en las capacidades que tiene. Totalmente. Gracias, Rufina. Muchísimas gracias por haber venido. Bueno.